Antes del tiempo, no había silencio, ni oscuridad, ni espacio. No había arriba ni abajo, ni dentro ni fuera. Nada existía, ni siquiera la palabra nada. No habían leyes, ni materia, ni energía. No habían relojes para medir, ni lugares para contener. Solo un estado puro, incomprensible, un punto sin dimensiones, sin fronteras, sin historia. Y sin embargo, en ese vacío aparente dormía el potencial de todo lo que sería. Una semilla invisible conteniendo las galaxias, las estrellas y también los pensamientos que un día las contemplarían. Luego, sin aviso, el silencio se rompió. Algo ocurrió. No sabemos cómo ni por qué. Tal vez fue una fluctuación cuántica, tal vez un latido de una realidad mayor. Pero en ese instante el universo despertó. Una vibración, un impulso más allá de cualquier imaginación. El espacio comenzó a expandirse, el tiempo comenzó a correr y con ellos nació la posibilidad misma de existir. En un instante infinitesimal todo el contenido del cosmos emergió desde un punto más pequeño que un átomo. Una densidad infinita, una temperatura inimaginable, una explosión de ser que hasta aún resuena hoy. No fue una explosión en el espacio. Fue la creación del espacio mismo. A aquel momento lo llamamos el Big Bang, aunque el nombre no puede contener su misterio. El Big Bang no fue un estallido violento sino una expansión de la realidad en todas las direcciones posibles, un canto primordial del que surgió todo lo visible e invisible. En menos de una millonésima de segundo la energía pura se transformó en partículas elementales, quarks, leptones, fotones, los ladrillos del universo naciente. La materia y la antimateria se enfrentaron en una danza mortal destruyéndose mutuamente, dejando un leve exceso, una pequeña fracción de materia sobreviviente. Esa mínima diferencia fue suficiente para crear todo lo que existe. Aquello que llamamos realidad, galaxias, planetas, cuerpos, pensamientos, todo nació de un desequilibrio ínfimo en el equilibrio perfecto. El universo era entonces un mar de fuego, un océano de energía incandescente, donde la luz y la materia eran uno solo. En ese caldo cósmico, la temperatura superaba los trillones de grados. Y mientras se expandía, comenzó a enfriarse. El orden emergió lentamente del caos. La gravedad, esa fuerza silenciosa, empezó a actuar, tejiendo los primeros hilos del destino cósmico. Las partículas se unieron formando los primeros protones y neutrones. Luego los primeros núcleos, el hidrógeno y el helio los elementos primordiales. El universo en su infancia no tenía estrellas, ni galaxias, ni planetas. Solo un resplandor uniforme, un respiro cálido de luz en expansión. Durante casi 400.000 años, esa luz quedó atrapada en la materia, rebotando en todas direcciones, como si el cosmos fuera un océano lechoso donde nada podía escapar. Hasta que un día, la luz fue libre. Los electrones se unieron a los núcleos, y el universo se volvió transparente por primera vez. Ese instante se conoce como la recombinación, y la luz que escapó entonces sigue viajando por el espacio, desde aquel amanecer hasta nuestros días. Es la radiación cósmica de fondo, el eco visible del nacimiento del universo, una huella luminosa que aún susurra su origen. Durante cientos de millones de años, el universo fue una vasta oscuridad, silenciosa y en expansión. Un espacio inmenso lleno de gas, de energía y de posibilidades, pero, aún sin una sola chispa de luz. Parecía vacío, pero no lo estaba. La gravedad trabajaba en silencio, paciente e invisible. Mientras el espacio se expandía, los filamentos de materia comenzaban a reunirse como hilos de una tela cósmica que nadie tejía, y que sin embargo, se tejía sola. Pequeñas fluctuaciones de densidad, mínimas variaciones en el tejido del espacio-tiempo, se convirtieron en las semillas del futuro. Donde había un poco más de materia, la gravedad atrajo más. Y poco a poco en el seno del vacío, nacieron las primeras estructuras. Nubes de hidrógeno colosales se agruparon, y bajo su propio peso comenzaron a colapsar. El universo respiró por primera vez, y en ese aliento las primeras estrellas encendieron su fuego. Aquellas primeras luces no se parecían a las estrellas que hoy conocemos.
Eran gigantescas. Breves, ardientes. Verdaderos soles primordiales que vivieron rápido y murieron en estallidos titánicos. Fueron los primeros alquimistas del cosmos. En su interior fusionaron el hidrógeno en helio, y luego, en los últimos momentos de sus vidas, crearon los elementos más pesados: carbono, oxígeno, hierro, los ingredientes de todo lo que un día respiraría. Cuando esas primeras estrellas explotaron, sus restos se esparcieron por el espacio sembrando la materia que daría origen a nuevas generaciones de astros. El universo dejó de ser un océano vacío, y se convirtió en un jardín de fuego y polvo donde la luz comenzó a danzar entre las sombras. A partir de esas primeras muertes nacieron las segundas estrellas, y luego las terceras. Cada vez más complejas, más estables, más duraderas. La gravedad siguió su obra paciente, reuniendo miles de millones de estrellas en gigantescos cúmulos luminosos. Así nacieron las galaxias, enormes ciudades cósmicas donde la vida del universo encontraría su orden. Algunas tomaron forma espiral, otras se hicieron elípticas, otras irregulares y salvajes. Cada una se convirtió en una constelación de soles, mundos y nebulosas, tejiendo una sinfonía de luz que aún suena en la eternidad. Pero incluso en este orden recién nacido había algo más, algo que no podíamos ver. Entre las estrellas y las galaxias existía una materia invisible, silenciosa, que no emitía luz ni reflejaba brillo alguno, pero que sin embargo dominaba el universo. La llamamos materia oscura. No sabemos qué es. Solo sabemos que está ahí, porque su gravedad guía el movimiento de las galaxias, mantiene unidas las superestructuras y sostiene el equilibrio cósmico que hace posible nuestra existencia. Sin ella, el universo no habría tenido forma. Las galaxias nunca habrían nacido, las estrellas nunca habrían encendido su fuego. Lo visible depende de lo invisible, y lo invisible, en el fondo, es lo que da sentido a todo lo que vemos. Así el cosmos maduró. La oscuridad ya no era la nada, sino el telón de fondo sobre el cual brillaban miles de millones de luces. Cada galaxia, cada estrella, era una palabra escrita en el idioma silencioso de la gravedad. Una historia de fuego que el universo contaba sobre sí mismo. Y en ese relato, el tiempo seguía fluyendo, los elementos se multiplicaban y las semillas de la vida aguardaban su momento para florecer. El universo había encontrado su ritmo. Sus galaxias giraban como remolinos de tiempo, sus estrellas nacían y morían en un ciclo eterno de creación y disolución, cada muerte estelar dejaba tras de sí un legado. Los elementos forjados en el corazón del fuego eran esparcidos por el espacio mezclándose con el polvo interestelar. Ese polvo era la semilla de los mundos por venir. En el curso de miles de millones de años, una nueva generación de estrellas se formó a partir de esos restos, rodeadas de discos de materia donde pequeños granos comenzaron a unirse, como si el cosmos después de haber aprendido a crear luz, quisiera ahora aprender a crear forma. De esa danza de gravedad y polvo nacieron los planetas. Mundos de roca, de gas, de hielo. Cada uno, un experimento de la naturaleza, una posibilidad entre infinitas combinaciones de azar y ley. Y entre todos ellos, en un rincón remoto de una galaxia espiral llamada Vía Láctea, una estrella común, encendió con un brillo estable. A su alrededor giraban mundos en silencio. Uno de ellos, cubierto de océanos, respiraba vapor y electricidad. Y en ese caos húmedo algo extraordinario sucedió. La materia, esa misma materia nacida del fuego de las estrellas, aprendió a organizarse. Se enlazó en estructuras cada vez más complejas, y un día, en la superficie de aquel planeta azul, la materia se miró a sí misma y comenzó a sentir. La vida había comenzado. Al principio fue simple, microscópica, casi invisible, pero en su interior latía el mismo impulso que había encendido el universo, el deseo de persistir, de crecer, de transformarse. Durante eones la vida se expandió, se diversificó, se reinventó. De los mares surgieron criaturas, de la tierra formas nuevas, y en los ojos de algunos seres el reflejo de las estrellas comenzó a despertar una pregunta. El cosmos, que había nacido del misterio,
ahora comenzaba a preguntarse por su propio origen. En algún momento esa pregunta se convirtió en pensamiento y el pensamiento en conciencia. Esa chispa encendió al ser humano. Una criatura diminuta en el vasto mar del espacio, pero capaz de contemplar la totalidad del cielo y comprender que formaba parte de él. Somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo. Cada átomo de nuestro cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella. Cada respiración contiene el aire que alguna vez atravesó los pulmones de otras criaturas y cada pensamiento vibra con la misma energía que impulsa las galaxias. Miramos a las estrellas y sentimos nostalgia, porque en el fondo, recordamos de dónde venimos. El universo no está allá afuera. El universo está dentro de nosotros. Su historia es nuestra historia. Su evolución es la nuestra. Y aunque nuestra vida es breve, somos parte de algo inmensamente más grande, una corriente de existencia que comenzó hace casi 14.000 millones de años y que, de alguna forma, continúa latiendo en nuestro pecho. La conciencia no es un accidente. Es el eco del principio. Es la vibración que nunca se detuvo transformada en pensamiento, en emoción, en memoria. El universo sigue expandiéndose. Pero también lo hace nuestra mente cada vez que descubrimos, que comprendemos, que soñamos. Porque conocer el cosmos es despertar con él. El universo sigue expandiéndose. Cada segundo, el espacio mismo se estira un poco más. Las galaxias se alejan unas de otras, y el tejido del cosmos se dilata llevándose consigo los ecos del amanecer. Si pudieras mirar el tiempo como un paisaje, verías una corriente infinita que fluye desde un punto diminuto hacia lo desconocido. Un río de energía y silencio que jamás se detiene. Y sin embargo, en medio de esa inmensidad, hay algo que brilla con un propósito que no puede medirse, la conciencia. Porque mientras el universo se expande hacia afuera, la conciencia se expande hacia adentro. Explora, pregunta, imagina, busca entender aquello de lo que forma parte. Tal vez ese sea el verdadero sentido del cosmos, despertar a través de nosotros. Somos las neuronas de una mente universal, una voz que se pregunta por su propio origen, el instante mismo en que la energía del principio toma forma humana y dice, yo soy. Nuestra existencia no es una casualidad. Somos el resultado de una larga cadena de transformaciones, de estrellas que vivieron y murieron, de polvo que viajó por la oscuridad hasta encenderse en vida. Cada célula de nuestro cuerpo guarda la memoria del fuego primordial. Cada latido es una vibración que viene de aquel instante cero. Cuando miramos al cielo nocturno, no estamos observando algo ajeno o distante, estamos contemplando nuestra propia historia escrita en luz. Los fotones que tocan nuestros ojos comenzaron su viaje mucho antes de que existiera la Tierra. Algunos han viajado millones de años solo para encontrarnos hoy. Somos polvo de estrellas, sí, pero también somos su conciencia. El universo que se piensa, que se emociona, que recuerda su origen y sueña su destino. Y aunque nuestra vida parezca breve frente a la eternidad, cada instante de pensamiento, cada acto de comprensión, es una extensión del Big Bang original. La creación continúa a través de nosotros. El universo despertó una vez, y sigue despertando cada vez que alguien levanta la mirada y se pregunta por qué. Quizás el propósito de todo esto no sea solo existir, sino comprender. Tal vez el gran misterio no está en el principio ni en el fin, sino en el hecho de que, en algún punto intermedio, la materia aprendió a amar la belleza de su propia existencia. Cuando una mente humana observa una galaxia, el cosmos se contempla a sí mismo con asombro. Cuando una voz pronuncia una verdad, el universo se escucha hablar. Y cuando un corazón se conmueve ante la inmensidad del cielo, el universo recuerda su propio nacimiento. Somos el eco consciente del Big Bang. La vibración que se volvió pensamiento. La chispa que nunca dejó de arder. El universo despertó, y nosotros despertamos con él. Y mientras siga habiendo quien mire al cielo con curiosidad, quien escuche el silencio del espacio y lo llene con preguntas, la historia del cosmos seguirá contándose a sí misma, porque comprender el universo es comprendernos a nosotros mismos.